yapa, yapa, yapa. En 2 días, más o menos a estas horas, el país conocerá el Congreso que fue elegido el domingo. Un Congreso que, si es mayoritario, el presidente Uribe le permitirá gobernar si gana las elecciones en el segundo periodo con mucha más tranquilidad. Pero si no gana con una amplia mayoría, su situación de gobernabilidad será más compleja. Para analizar las elecciones del domingo 12 de marzo, estamos con Juan Manuel López Caballero aquí esta noche. Juan Manuel, bienvenido. Buenas noches, Ramón. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el aspecto más importante de las elecciones del domingo? Pues, obviamente son los temas en sí mismos. Los temas que se van a definir deberían ser los que producen la votación. Es decir, si hay continuidad de este modelo político, digamos, paralelo al paramilitar, del modelo económico neoliberal, de un modelo social más o menos inexistente. Pero en realidad la votación va a tener más peso en la mecánica misma. En el sistema electoral nuevo va a tener tanto peso como los temas. No debería ser así, pero me temo que eso es lo que va a pasar. Es decir, vamos a tener una elección en la que por una parte no hay muchas ideas que sean claramente identificables por el electorado, aunque los más expertos analistas conozcan que se trata de darle un aval o una respuesta crítica al gobierno. La mayoría de la gente no entiende qué es lo que está en juego porque los partidos son nuevos, Cambio Radical es nuevo, la U es un partido nuevo, Alas Colombia, aunque ya tiene alguna trayectoria, es nuevo a nivel nacional, el país que soñamos de Peñalosa también es nuevo, lo de Visionarios, de Antanas. En cambio, la gente no sabe qué es lo que hay detrás claramente de cada uno de ellos. Y a su vez hay un sistema electoral nuevo, hay una forma de votar nuevo y se va a aplicar por primera vez, como usted dice, el umbral y la cifra repartidora que hacen que sea más compleja la elección y que se pueda presentar un resultado muy distinto al que la gente está previendo con la simple lectura de las encuestas. ¿Por qué no analizamos un poco lo del umbral? Sí, yo creo que eso va a pasar, es paradójico, pero va a pesar tanto las nuevas reglas como las decisiones que se quisieran tomar por parte del votante. Muchos de los votantes, mi cálculo es que va a haber una cantidad de votos nulos, de votos equivocados, de votos mal manejados, muy superior a cualquier otra votación. Estamos hablando de unos 12 millones de votos aproximadamente, y de 1 millón o 1,5 millones o de pronto más de votos que pueden ser nulos porque se marcan mal en el tarjetón, ¿sí? Exactamente, hay 2 clases de votos nulos, los que son mal marcados y los que no son marcados también. Esos no cuentan, esos no van a ser válidos. Los únicos votos válidos van a ser los que estén por las listas, por los candidatos o el voto en blanco. Pero los votos no marcados no van a contabilizar para ninguna de las cifras que ahorita estudiaremos. Y las sorpresas pueden venir por ese lado. En gran parte la gente vota por el nombre de su figura o por el nombre del partido. Y resulta que hay muy pocos partidos con el nombre realmente posicionado en la cabeza de la gente. El Partido Liberal, por supuesto, por su trayectoria, en parte el Partido Conservador, pero de ahí para adelante muy pocos partidos son reconocidos por la gente. Pero fuera de eso está el transfugismo, el cambio de un partido a otro por parte de las figuras, por ejemplo, liberales. Figuras liberales que siempre han tenido un electorado que vota liberal y que de pronto tiene que votar por Cambio Radical o por la U o por Antanas Mocus siendo liberales, y eso confunde al electorado. La gente puede marcar liberal el candidato X que no lo es y eso hace que su voto sea nulo. Entonces la campaña va a depender mucho, el resultado va a depender mucho este domingo de la capacidad que tenga ese clientelismo, esas maquinarias electorales de educar a su gente para que voten correctamente, y es un proceso muy complicado en tan corto tiempo como el que tuvo para hacerse campaña en esta etapa. Exactamente, vamos a tener la medición, digamos, o deberíamos tener la medición de hasta qué punto los caciques, es decir, el clientelismo, arrastra a sus votantes detrás de ellos. Así debería ser lo que se debería calcular en este momento. Pero como las reglas son nuevas y hasta cierto punto son un poco confusas, no vamos a ver exactamente eso. Yo creo que va a pasar lo que usted está señalando, que muchos creen que al votar por el mismo caso que usted señala, Partido Liberal, y el número que creen que es el del candidato
que les gusta, porque era liberal antes, se va a producir el fenómeno que votan por el que no quieren. Claro, podemos citar nombres, Germán Magalleras, que fue liberal, aunque ya en la elección pasada se había retirado, pues la gente lo puede identificar como liberal, o José Name Terán en la costa atlántica, muchos años siendo candidato y siendo senador del Partido Liberal, ahora tienen que su gente votar por otra sigla y por otro símbolo partidista. Exactamente, y como esa es una de las reglas, digamos, la de los nuevos partidos, pero las reglas son varias las que son una novedad, la del umbral, la de la cifra repartidora, la del voto preferente, todo eso lo tiene que asimilar el votante antes de escoger su candidato, antes de saber cómo marcar su candidato. Y nos vamos a encontrar con que, según todos los cálculos, hablando del Senado, de las 20 listas que están inscritas, probablemente más de 10 no van a alcanzar a contar para las elecciones porque no alcanzan el umbral. Quiere decir que se eliminan de la clasificación para obtener curules las listas que no saquen un mínimo de votos que aproximadamente será de 200.000 votos. O sea, de las 20 que hay, solamente quedarán entre 8 y 10 que se repartirán las 100 curules del Senado de la República. Con lo cual, además de los más o menos 2 millones de votos que señalaba usted que se pierden por mal marcados, se desaparecen, por decirlo así, otro 1,5 millones de votos que son los que habrán votado por esas 10 o 12 listas que no alcanzan el umbral. Por ejemplo, si Antanas Moco, su lista, o Peñalosa no llega al umbral, saca 180.000 votos y el umbral es 200.000, esos votos no cuentan para la repartición final de las curules. Ya no cuentan para la repartición final. Y entonces, ¿qué resultados prevé usted en sus análisis con esas aclaraciones? Pues lo que pasa es que tal vez de todas estas novedades, la cifra que va a ser más determinante es lo que se llama la cifra repartidora. Es decir, ahora no va a determinar cuántos cupos tiene una lista, el cociente y el residuo, sino se va a utilizar este nuevo método que señala dentro de las listas que ya pasaron el umbral cuántas curules le corresponde a cada una. Entonces la cifra repartidora va a ser, digamos, el determinante principal de la cantidad que tiene cada lista. Pero esa cifra repartidora, por su propia naturaleza, digamos, va a depender muchísimo de la cantidad de listas que se hagan. Es decir, si entran dentro del umbral 10 listas, es muy diferente que si entran solo 5. La cifra repartidora va a ser el cuchillo, la tijera, como decían antes, para determinar cuál es en realidad el sector ganador, porque en listas sí se sabe, en listas las 5 grandes listas, es decir, Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, Polo y Polo Democrático, todos esos pasan el umbral, pero los otros no se sabe cuáles pasan el umbral, y si por ejemplo hay 3 que pasan el umbral de las llamemos listas pequeñas, lo más probable es que pasen las listas uribistas, es decir, que puede ser Alas, o puede ser Moreno, o puede ser Colombia Viva. Esas 3 son las que más probabilidad tienen. Entonces, esas 3 serían las que determinan si tiene el presidente o no mayoría. Es decir, si ninguna de las pequeñas sale, el presidente queda en una situación casi que perdedor, probablemente perdedor. En cambio, si esas 3 listas ganan, cada lista para poder ganar o por el hecho de entrar, automáticamente gana por lo menos 3 curules. Luego esas 3 listas representarían 9 o 10 curules que obviamente ya garantiza una mayoría suficiente. Lo que interpreto es que la gobernabilidad del presidente, si es reelegido, o del presidente que gane las elecciones, queda más fuerte o debilitada dependiendo de la mayoría que logre en el Congreso. O sea, las mayorías para obtener el respaldo de sus políticas, de sus nuevas leyes, si son muy precarias, van a ser difícil la gestión de gobierno. En cambio, si Uribe logra una mayoría importante en el Congreso, 60%, pues tendrá un segundo periodo en el que tendrá facilidades para hacer su gestión, lo que sería muy malo para el país e iría comprometido con la segunda vuelta presidencial, con la
elección presidencial, quiero decir. Si el presidente nos logra una mayoría, el impacto en la primera vuelta puede ser muy alto porque la gente va a decir si es posible derrotar al presidente y se pueden unir las fuerzas de oposición para lograr una votación más importante en primera vuelta y llevarlo así a la segunda, que ya sería un doble golpe, sería el peor escenario para el presidente. El mejor es que gane que gane un Congreso fuerte y que gane en primera vuelta. Sí, pero fíjese que lo que han dicho las encuestas hasta ahora, lo que saldría de las encuestas es que ese poder suficiente, por decirlo de alguna forma, del presidente, depende de que ganen las listas chiquitas, de que ganen hasta cierto punto los que hoy en día no tienen, son votos personales, no tienen un partido propiamente. Bueno, de todas maneras no se puede decir, por ejemplo, que el partido de la U sea un partido, pero por lo menos es una agrupación que comprende bastantes políticos con votos. Es un sindicato de una maquinaria electoral. Se me hace muy buena la calificación. Vamos en cambio, a esas listas chiquitas dependen de una sola persona, o sea que el presidente va a quedar dependiendo o del señor Moreno de Caro, o de cada una de esas listas chiquitas. Vamos a comerciales y ya volvemos a este análisis de las elecciones del domingo 12 de marzo. Continuamos con Juan Manuel López Caballero desenredando el enredo electoral que se presentará el domingo 12 de marzo. Estamos analizando el impacto del nuevo sistema con la cifra repartidora que todavía no la entiende la mayoría de la población. La cifra repartidora es la que determinará el número de curules que cada partido o movimiento obtenga. Sí, a ver, explicar cómo se calcula la cifra repartidora por favor, es más o menos un imposible. Pero ¿para Tranquilo. qué sirve? Sí. La cifra repartidora es la que se va a usar para dividir el número de votos que sacaron las listas que pasaron el umbral y la división es la que dice cuántos curules salen. Tomemos un ejemplo, que una lista saque 280.000 votos y que la cifra repartidora sea 65.000. Entonces al dividir 270.000 por 65.000 da que tiene 5 cupos. Entonces esa cifra repartidora es la que va a determinar el número de cupos, pues obviamente después de saber cuál es la votación total. Eso es muy interesante porque una lista que apenas pase el umbral con 250.000 votos puede sacar 3 o 4 curules, mientras que si pierde el umbral por 5 o por 2.000 votos no saca ninguna. Exactamente, en ningún caso va a haber listas que saquen un candidato. Eso no hay que explicarlo. Eso es imposible. No lo expliquemos, es así. No, es muy fácil. La cifra repartidora de todas maneras va a ser muy inferior a la mitad y muy probablemente muy inferior a la tercera parte del umbral. Estamos hablando de 70.000 votos, más sí, o menos. todas las simulaciones que se han hecho hace que la cifra repartidora quede por debajo de 80.000 votos en el caso de una votación como la que estábamos hablando. 12 millones de votos. De 12 millones, de los cuales solo 8.500 válidos. 8.5 millones de votos. 8.5 millones válidos. Entonces, dentro de ese margen, la cifra repartidora de todas maneras va a estar por debajo de 80.000, muy probablemente alrededor de 60.000. O sea que va a haber mínimo 2 y muy probablemente 3 candidatos por cada lista que entre. Lo que es imposible es que haya un solo candidato por lista que entre. Eso quiere decir que si un partido como el Liberal tiene el 25% de la votación como aparece en las encuestas, lo más probable es que no saque 25 senadores, sino que saque 33, 34 senadores, y así sucesivamente. Esas son las proyecciones que se están haciendo en este momento. Es decir, que si la gente vota como dicen las encuestas, el Partido Liberal, por ejemplo, tendría entre 35 y 40 curules. Y el Polo Democrático, para seguir con el lado de la oposición, tendría entre 10 y 15. Un poquito menos, entre 8 y 12, sí. Y total daría unos 45 senadores de oposición, que de todas formas es una votación muy importante que pone al gobierno en una situación difícil. Correcto. Pero por el otro lado tenemos que lo que hemos llamado partidos chiquitos son 6 uribistas. Cambio Radical. No, los chiquitos. Los grandes son Cambio Radical, Partido Conservador y Partido de la U. Que entre ellos, ¿cuánto pueden sacar? Se calcula que también entre 35 y 40.
Entre los tres, cada uno de entre 10 y 12, 14 Sí, senadores. entre los tres complementan entre 40 y 45. ¿Y cuál de los tres sería el más votado? Eso lo están discutiendo entre ellos y es muy difícil saberlo. Si se toman únicamente las votaciones anteriores, que es lo que han hecho las encuestas, debería ganar el partido de la U. Pero parece, digamos, que hubiera más afinidad, perdón, si se toman únicamente las encuestas de opinión, parece que Cambio Radical tuviera un poquito más de respaldo. Si se toman las votaciones que han tenido los candidatos en las elecciones anteriores, el partido de la U se llevó casi todo el clientelismo, casi todo lo que antes se llamaban caciques clientelistas, ahora están en el partido de la U, por lo tanto tendrían una mayoría casi que bastante más grande que Cambio Radical. Hago un paréntesis porque es una paradoja que el presidente Uribe, que subió al poder con una bandera importante de anticlientelismo, ahora tenga a la mayoría de los caciques antiguos del Partido Liberal y el Partido Conservador como su gran base de apoyo, cierto paréntesis. No, pues se la complemento numéricamente. Cuando se eligió la vez pasada, el presidente Uribe tenía 8 senadores, hoy en día hay 45 senadores, creo, es decir, se han pasado 37 senadores, prácticamente todos del Partido Liberal se pasaron al uribismo. Es decir, cuando eran clientelistas, cuando eran del Partido Liberal, y ahora al contrario, son los defensores de la patria. De la patria libre y libertad. Pero, ¿qué implica esa pelea? ¿Por qué la división en 6 listas del uribismo? ¿Qué es lo que se está peleando? ¿La candidatura presidencial del 2010, la sucesión de Uribe, o qué hay detrás? No, a ver, repito, diferenciemos las 3 grandes, dejémoslas de lado por el momento, las 6 chiquitas, casi todas son personalismos. Es decir, Peñalosa es su personalismo, Moreno de Caro es su personalismo, Mario Uribe sí es que se quedó solo, es decir, todos se le salieron. Las otras 3 listas, digamos, que son la de Colombia Viva, es la de los expulsados, los que llaman ¿Quién purgados. es Colombia Viva? Los expulsados de las otras listas. ¿La encabeza quién? Ditmalov, la pasó a encabezar, creo, Enrique Gómez, que es un cristiano que tiene mucho poder y mucha plata, y parece que le aceptaron que encabezara, da lo mismo que encabece o no, porque tienen voto preferente. No es Enrique Gómez Hurtado, es no, un homólogo. es otro Enrique Gómez. ¿Y luego? Está Convergencia, no es de... Está Convergencia, que es la de Gil. Pero no es uribista. Básicamente sí. Y está, ¿cuáles dijimos? Los cristianos faltan Mira, Chamorro, que... Pero esas no son uribistas, esas son, como dicen, neutrales. Hay 2 neutrales y hay 6 uribistas, esas son entre las que más o menos pueden tener votación. Hay otras chiquitas que sí no tienen ninguna posibilidad. Y entonces, ¿el análisis del uribismo cuál es? Es que de esas 6, repito, lo que hay es sobre todo personalismos, no se insertaron dentro de las listas grandes, pues tal vez excepto los excluidos, los purgados, los otros no se insertaron dentro de las listas grandes porque pueden convertirse en esa mayoría determinante, es decir, a pesar de que solo tengan 3 o 4 senadores, pues 3 o 4 senadores, en el caso de que salgan 3 de esas listas, son los que van a ser determinantes para tener o no una mayoría del presidente. Y en las grandes listas, ¿cuál es la batalla que hay? ¿La sucesión de la presidencia de Uribe? No creo que sea la sucesión porque no hay equilibrio entre las dos, es decir, Germán Vargas Lleras sí es seguro que va a ser candidato, es un jefe de partido, por lo menos tiene un liderazgo sobre la lista que él encabeza. Juan Manuel Santos yo creo que no tiene ni liderazgo sobre la lista que encabeza, ni ninguna posibilidad en votación, pues tanto que ni siquiera se pudo inscribir dentro de sus propias listas, porque es seguro que saldrían 10 o 15 por encima de él, es más, quién sabe si él no saldría. No, la razón de esa diferencia es básicamente que en todas las regiones pues hay por lo menos dos caciques, siempre ha habido enfrentamientos entre jefes, digamos. Entonces la manera de que los dos pudieran ser uribistas era tener 2 listas, y por eso esa división. En resumen, vamos a tener unas elecciones en las que se disputa la fuerza en el Congreso entre uribistas y oposición. Eso es todo lo que pasa sin ningún contenido de por medio. Es una campaña muy pobre desde ese punto de vista. Infortunadamente, es decir, la verdad es que los temas que debían ser decisorios, los que mencioné al principio,
debían ser casi un referendo alrededor de si se sigue la guerra hasta que haya una victoria militar sin buscar ninguna clase de acuerdo, negando que hay un conflicto, dando solo el tratamiento de delincuentes y de terroristas en vez de buscar una solución política. Un referendo también alrededor de si se acepta la continuación del neoliberalismo con TLC y con todas sus consecuencias. Ese es el debate que se debía hacer. Y en la campaña no ha aparecido nadie que esté planteando el tema económico tampoco, no solo el del TLC que ya mencionó, sino cómo reactivar el empleo, cómo hacer una política que permita a cada uno de los colombianos obtener ingresos superiores que les permitan vivir mejor, o cómo mejorar el sistema de salud y el de educación, que tiene unas fallas bastante grandes. Es muy importante reconocer que en esta campaña, a pesar de la diversidad de temas críticos que debieran aparecer para evaluar a un gobierno, no se está dando ese debate. Es un poco preocupante que no haya ese debate público en el país. Yo llamaría ese tema un modelo social, digamos. Hay un modelo político que es el modelo de seguir los propósitos paramilitares, eventualmente cooptándolos como se está haciendo. Hay un modelo económico que es el neoliberal con el TLC, que es la cúspide del neoliberalismo, pero el modelo social o la ausencia de modelo social bajo este gobierno tampoco es un tema que se esté tratando. Modelo social donde se trate empleo, educación, salud, niñez, vejez, seguridad social, etcétera. Eso no hay propuestas ni hay críticas. Sí hay un poquito de críticas a la ausencia, pero ha girado muchísimo más alrededor de la persona misma, y obviamente el más interesado en que sea así es el presidente Uribe. Pero ya le están cobrando. Si bien en la campaña electoral no se discute y no hay una forma clara de decirle al presidente está haciendo mal su política económica o social, o no la está haciendo del todo, el electorado, la opinión sí lo está castigando, baja 11 puntos en las encuestas y la calificación sobre su política económica es bastante pobre, e inclusive sobre el tema de seguridad la gente está pidiendo negociación con la guerrilla porque está aburrida posiblemente el conflicto, sin que eso quiera decir que tenga simpatías por las FARC o por los grupos armados en general. Entonces sí hay un interés público en los temas, aunque no se exprese en el debate electoral, pero nos toca hacer otro corte de comerciales. Continuamos en la parte final de reportajes sobre las elecciones del domingo 12 de marzo y Juan Manuel estaba diciendo que de todas formas se iba a presentar una situación muy interesante en la que los partidos pequeños, minoritarios, pueden ser los decisivos y los más importantes porque con una votación muy pequeña pueden sacar 3 o 4 senadores y esa pequeña minoría es la que va a ser determinante para lograr la mayoría de un lado oficial. Más que con una votación muy pequeña, dependiendo de una cifra muy pequeña de votación, es decir, supongamos que va a ser 200.000 votos el umbral. Si tienen solo 190.000, quedan en cero, pero si tienen 205.000 y la cifra repartidora es 55, entonces ya están cerca de los 4. Entonces, con 10.000 o 15.000 votos de diferencia, pasan de 0 a 4, según la cifra repartidora y el umbral. La explicación de ese sistema electoral es que se busca que el país se consolide en partidos grandes y fuertes que permitan construir bancadas para que en el Congreso no tenga el presidente que negociar con 100 congresistas puestos para cada uno y lograr el apoyo a sus leyes, sino que negocie con 3 o 4 jefes de bancadas y con ese mecanismo se obtenga una agilidad en el proceso legislativo y por supuesto en el proceso del Ejecutivo. Hay todavía un vacío, una deficiencia en la ley de bancadas, es decir, las bancadas dicen tienen que votar, pero dice por un lado que tiene excepciones y por otro lado que tienen que ser los estatutos de cada partido los que regulan cómo funciona la bancada. Entonces, a pesar de que el propósito y el objetivo mismo de la ley es que las bancadas, los partidos se constituyan en bancadas, es decir, que voten con un solo voto, que no haya el transfugismo que ha habido siempre, el vacío que hay por el momento no puede ser que no produzca el resultado que se necesita. En eso toca hacer un poquito, probablemente hacer una modificación o una reglamentación de la ley que complete el propósito que se busca. Nos quedan pocos minutos. ¿Cuál es su pronóstico final para las elecciones del domingo? ¿Cómo cree usted que va a ser la composición del Congreso? ¿Cómo le va al polo democrático para empezar?
Los votos del Polo Democrático son bastante seguros, digamos. Sería rarísimo que subiera de 12 o de 14 curules, pero sería rarísimo que bajara de 8. Entre 1 y 1,5 millones de votos. Puede ser que menos. Es que yo creo que, como decíamos antes, el total de los votos que van a servir para elegir, es decir, después de anulados todos los demás, no creo que lleguen a 7 millones. Y la consulta, que nos la saltamos un poco, las consultas del Partido Liberal. Bueno, y la del consulta Polo. del Partido Liberal, yo creo que sobre ella no hay duda, gana Serpa muy sobrado, etcétera. Y la del Polo. La del Polo, hay la posibilidad de que gane Carlos Gaviria. Dependería, curiosamente, es de que hay mucha gente no del Polo que probablemente, que han dicho ya públicamente que votarán por Carlos Gaviria. Eso cambiaría muchísimo el escenario, no tanto de estas elecciones, sino futuro, porque entonces ya se tendría una izquierda muchísimo más, menos cuestionada. Y renovada, con figuras que no vienen de la vieja izquierda, sino que vienen del pensamiento, de la Corte Constitucional, del nuevo derecho del país, y realmente sería una renovación que Carlos Gaviria Díaz fuera el candidato presidencial de la izquierda. Pero no como lo ven algunos alrededor de la persona. La persona obviamente es la que está encabezando, la que está representando esa nueva corriente, pero sobre todo eliminaría lo que hoy todo el mundo ve que es una limitante de la izquierda, que es que quien la lidere esté bastante cuestionado, por justa o injustamente, pero por ser guerrillero, por ser electorero, etcétera. La izquierda no puede ampliarse porque está limitada a los que lo aceptan o no aceptan a Navarro. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Juan Manuel, por este análisis de las elecciones del domingo 12 de marzo y buenas noches. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Elle déménage de l'un à l'autre. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter elle t'abandonne. Plein de mérite ou bien fautif, c'est du kiff-kiff.